Yo la copio, yo la pego y todo. ¿Cómo está? Aquí. Vale. Vale. ¿Lo quito? Ah, bueno. Próxima ponencia, el doctor Tomás José González Pérez. López. Da igual, son apellidos muy vulgares. González López. Vamos a decir españoles. Sí, efectivamente. Servicio de hematología del Hospital Universitario de Burgos. ¿Esto cómo lo amplío? ¿Perdón? ¿Cómo se amplía? ¿Lo puedes ampliar desde allí? Es que esto no es un PowerPoint normal. Viene a ayudarle. Menos mal. Es que, ¿dónde quedan? Aquí es que no sale. ¿No quieres presentación porque no ves? O... No, sí, simplemente es como... que se está bien. Es que estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a darlo y entonces... lo ves allí, ¿no? Claro, esto es ya lo que estaba. Viene, esto es lo que está... Vale. Bueno, pues perdón porque he parecido así como muy nuevo, ¿verdad? Bueno, me llamo Tomás José González López, soy médico especialista en hematología. En primer lugar, dar las gracias a la organización, a Pilar, por haberme invitado a participar aquí. Yo no sé cuántas veces he hablado de patología no neoplásica en este foro. Yo, gracias a Dios, yo hice análisis clínicos. Cuando he hablado de lo de la genética, yo intenté ser genetista en su momento, lo dejé por imposible porque era, ímprobo, una tarea ímproba, y me reenganché y me hice hematólogo en Salamanca. Allí en Salamanca el tema príncipe era el mieloma. Y no sé si es que acabé muy cansado de lo clonal, que me fui a lo no clonal, y por lo menos como se me mueren bastantes menos pacientes, yo soy bastante feliz en ese aspecto. Vamos a hablar de la PTI. La PTI es una enfermedad, no es la enfermedad que yo investigo. Ha cambiado bastante, por de pronto el título que habéis puesto es púrpura trombocitopénica idiopática, que ese nombre cambió ya, se conservó el acrónimo PTI, pero desde el año 2011 se llama trombocitopenia inmune primaria. Entonces me refiero, ha cambiado bastante porque la fisiopatología que veremos ahora también se sabe mucho más de ella que lo que se sabía antes, y acorde a esa fisiopatología se han cambiado muchos conceptos y más que se van a cambiar, ¿vale? La PTI es una enfermedad en la que es una trombocitopenia, un descenso de la cifra de plaquetas de origen inmune. Lo ponemos aquí, los antibodies, los anticuerpos, ¿verdad? No señala, ¿verdad? No señala. Lo dejaremos. Está de origen inmune, tiene anticuerpos, y de origen primario, que significa que no tiene una causa conocida. Es una enfermedad en la que hay un descenso cualitativo de la cifra de plaquetas, pero también hay una alteración cualitativa. Esa alteración cualitativa no se sabía en principio, se ha sabido después. Es una alteración cualitativa que hace que el paciente con PTI puede tener plaquetas bajas, pero tiene de per se un riesgo incrementado de trombosis. No el mismo riesgo que pueda tener un paciente de trombocitemia esencial, por ejemplo, pero las plaquetas también son alteradas. O sea, no solo es una alteración cuantitativa, sino cualitativa, en la que fundamentalmente es una alteración de la inmunidad humoral, un desorden inmune en la que el organismo produce anticuerpos contra sus propias plaquetas, pero en la que desde el año 2011 se sabe que hay una alteración también en la producción plaquetar. La PTI antes era chupadísima, era una enfermedad que no interesaba a nadie porque tenía un tratamiento que eran los corticoides y encima era una enfermedad de descenso de las plaquetas y punto. Desde el año 2011 se sabe que esa trombopenia periférica, en la que el descenso de las plaquetas no solo se produce por unos anticuerpos que hay en periferia, sino que la médula tampoco fabrica bien. Lo que era una trombopenia periférica ya sabemos que es una trombopenia mixta, porque tiene un componente central, la médula tampoco fabrica bien. Se le asocia desde los últimos años la existencia de nuevos mecanismos involucrados en la PTI. Esto se está poniendo muy interesante, muy difícil también, porque a fecha de hoy la PTI sigue siendo una enfermedad con diagnóstico de exclusión. A diferencia de otras enfermedades que tienen una base molecular clara, pues la PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, que tiene alteraciones en un gen que se llama ADAMS13, una metaloproteasa, en la PTI, mira que estamos investigando y no conseguimos detectar ninguna causa molecular que diga este paciente tiene PTI o no. El diagnóstico es por exclusión, se intenta hacer un tratamiento empírico con corticoides y el paciente que funciona los corticoides decimos, es PTI,
La clínica, la velocidad, la cinética de bajada de las plaquetas también nos ayuda. No somos capaces de diagnosticar a fecha de hoy una PTI antes de que el paciente haga una trombopenia severa de 5.000 plaquetas, 10.000. Fecha de hoy, esa capacidad de distinguir es muy difícil. Hemos hecho un estudio con Alberto Orfao, que nos han cogido de póster este año en EJA, precisamente de cómo diferenciar la PTI de los displásicos, y aunque sí nos orienta, la citometría, como la citometría en la displasia, pues no sigue siendo una herramienta difícil y no para todos los públicos, ¿vale? En la PTI vemos una destrucción plaquetar mediada por SIC, que es una molécula que está involucrada en la inmunidad inespecífica, en la fagocitosis. Se producen alteraciones en las células T citotóxicas, como vemos a la derecha. Las células CD8 también tienen un papel, aparte de las CD4, que son las cooperadoras. Las CD8 son las citotóxicas. Y lo que era una enfermedad con alteración solo humoral, ahora sabemos también que la inmunidad celular, las células que se van a encargar, por ejemplo, los CD4 son los que todos conocemos cuando están por debajo de 200, el paciente que está infectado de VIH es SIDA, ¿no? Pues aquí, sin ser ese papel ni mucho menos, pero la inmunidad celular tiene un papel importante en que la PTI se limite o haga una crisis de trombocitopenia severa. Luego, la desialización hepática, que vemos aquí también en el cuadradito. La desialización hepática es una cosa que no se sabía hasta hace 10 años o algo así, o 5, que lo supimos con el tema de la gripe A. En la gripe A se utilizó un fármaco que era oseltamivir, que funcionaba, que es un fármaco que casualmente hace una función muy similar a esta, que es que desializa la plaqueta. La plaqueta, cuando envejece, pierde un residuo de ácido siálico. Ese residuo de ácido siálico que hace que la plaqueta ya sea vieja es una señal de alarma para que la plaqueta se elimine en el hígado. Entonces tú, cuando quieres poner oseltamivir, por ejemplo, la plaqueta vuelve a conseguir su residuo de ácido siálico y su vida media se alarga bastante más. Y ya por si acaso éramos pocos, pues apareció el complemento, la lisis mediada por el complemento. Ahora ya lo que parecía que era una cosa anecdótica que publican los grupos chinos y tal, porque los chinos, como son tantos, siempre investigan mucho más que nosotros. Entonces, que si 4 casos que hemos visto que un fármaco contra el complemento nos funciona, no sé cuántos tal. Bueno, pues ya ha habido ensayos. Hay un fármaco que es el sutimlimab, que tiene resultados. Y, por ejemplo, ya hace fármacos, laboratorios muy potentes, por ejemplo, Novartis, pues tiene ya medicamentos que va a ensayar en PTI, medicamentos derivados del HPN, como es, por ejemplo, el iptacopan. Bueno, yo soy presidente del Grupo Español de PTI, es un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, somos 22 grupos de trabajo, desde septiembre soy el presidente. Hicimos unas guías en el año 2021, simplemente recordar cómo es el tratamiento de primera línea de la PTI. El tratamiento de primera línea no ha cambiado, eso es de lo poquito que no ha cambiado en los últimos 20 años. Sigue siendo, los glucocorticoides son el tratamiento de elección. Tradicionalmente se usaba la prednisona y desde los estudios del grupo japonés hace 10-12 años, la DEXA cada vez va utilizándose más, probablemente también por los estudios derivados del mieloma y tal, que se usan los pulsos de DEXA y los usan con bastante frecuencia, entonces se va cambiando un poquito en ese aspecto. Las inmunoglobulinas intravenosas, el IVIG, es el tratamiento, solo se utiliza o está indicado en pacientes con sangrado o riesgo elevado de sangrado. El tratamiento de segunda línea en las guías españolas hemos puesto como primera estrategia los análogos de la trombopoyetina, que veremos ahora. Y como segunda estrategia, lo que era el segundo tratamiento clásico, que era quitar el bazo, quitar un órgano sano, que era la esplenectomía, el rituximab, que usábamos todos, hasta que llegaron los análogos de la trombopoyetina en el 2011. A fecha de hoy, los grupos que siguen utilizando y los que más han preconizado el uso del rituximab en PTI son el grupo francés, Walid Ganima en Noruega y, por ejemplo, Francesco Zaha ahora está en Trieste, que ha sido presidente del grupo italiano del Linfomasté, etc. Entonces, todos hemos usado el rituximab porque era una forma de tratar la PTI, tratarla de forma autolimitada y conseguir muy buenos resultados. El resultado a largo plazo era bastante malo, pero se ha usado mucho hasta la llegada de los análogos y de ahora ya los análogos ya están medianamente consolidados. El fostamatinib es un fármaco nuevo, es un inhibidor de SIC,
que en España lo comercializa Grifols, pero es un fármaco desde octubre del 21, no han conseguido la aprobación. Y es un fármaco que en Estados Unidos lo comercializa Rigel. Es un fármaco, no vamos a hablar aquí porque creo que no es el foro, pero es un fármaco que lo hemos indicado como segunda estrategia en la segunda línea para pacientes que no funcionan los análogos de la trombopoyetina. El último tema sería hablar de los pacientes multirefractarios. En los pacientes multirefractarios a fecha de hoy es verdadero problema porque ese sí que es el paciente que se te puede morir. Los pacientes que no responden a ningún tipo de tratamiento, tú lo intentas, pones todos los fármacos habidos y por haber y generalmente al final terminas con las combinaciones. A fecha de hoy las combinaciones generalmente más aceptadas para pacientes que no responden a una monoterapia son los tratamientos con análogos de la trombopoyetina y corticoides, o lo veremos luego en esta diapo, los tratamientos con análogos de la trombopoyetina y la terapia inmunosupresora. Este artículo es un blad del 2016 del grupo francés, que son probablemente junto con el grupo inglés los líderes de opinión a nivel pues, prácticamente mundial, salvando Harvard, salvando Boston, y en el que hicieron un estudio con solo 30 pacientes, pero que fue un blad, en el que vieron que lo mejor era lo que señaló en rojo, la combinación de análogos de la trombopoyetina e inmunosupresores generalmente del tipo azatioprina o mofetilmicofenolato. El grupo francés usa mucho azatioprina, usan también danazol, usan muchas cosas, la vinblastina, usan quimioterapia. Y el grupo, por ejemplo, inglés usa mucho el mofetilmicofenolato. Y probablemente es la combinación que más reservamos para los pacientes especialmente malos, pacientes especialmente refractarios. Ya sabemos ahora también que estamos ya en una fase post, que ya este septiembre del 2022 tenemos previsto una reunión en Suiza, el grupo internacional de PTI, para ver si cambiamos las definiciones de refractariedad, si cambiamos las posibilidades de evitar que el paciente se haga refractario, cómo hacer que el paciente de nuevo diagnóstico no termine por ser crónico. Y en eso se está viendo que los análogos de la trombopoyetina, su uso precoz, que es un uso off-label, fuera de indicación, pueden tener un papel bastante importante. En las guías internacionales del año 2019, pues participé modestamente yo, junto con David Cutter y Drew Provan. Drew Provan es el líder, probablemente es el líder del grupo inglés y el líder probablemente mundial, junto con Cutter, que está en Boston. Y simplemente señalar que, a diferencia de los grupos de las líneas españolas, ahí, como había varias corrientes de opinión, ahí con los fármacos de evidencia robusta no se mojó tanto la gente, no nos mojamos tanto, porque yo obviamente opinaba a favor de los análogos de la trombopoyetina, pero el grupo noruego, francés, italiano defendía mucho el rituximab. Evidentemente fostamatinib viene para quedarse, y avatrombopag es un fármaco que espero que no suene porque va a tener aprobación el 1 de julio y no suena hasta ahora, veamos. Van a conseguir aprobación el 1 de julio. Es un fármaco que lleva 7 años ya investigándose. Los primeros artículos, los primeros blads de publicación de datos fueron de Jim Bussen en Nueva York en el año 2016-2017. Y le pasó un poquito, enlazando con la charla de la compañera de antes, pues le pasó un poco como el dasatinib cuando salió al mercado, que estaba pasado de dosis y tenía muchos problemas de toxicidades. Pues avatrombopag tenía problemas de que se daba más dosis de la necesaria y lo que producía era toxicidad hepática. Luego ya cuando han ajustado, han hecho otro ensayo clínico y han conseguido ver resultados de eficacia muy similares con toxicidades más bajas, es cuando han conseguido la aprobación de la FDA y posteriormente de la EMEA. Enlazando con esto, simplemente voy a comentar, y espero no tardar demasiado, la aportación mucho o poco que hemos hecho desde el grupo español a la hora de conseguir que los análogos de la trombopoyetina sean ahora mismo la estrategia líder española y fuera de España a la hora de tratar un paciente en segunda línea de la PTI. Nosotros a fecha de hoy hemos publicado 7 artículos en revistas, pues no son Blood, pero son unas revistas de American Journal, British Journal of Hematology. Entonces son revistas bastante buenas dentro de lo que es la especialidad. 7 artículos y una comunicación hace 2 años que esos datos están sin publicar.
Lo voy a comentar muy brevemente porque simplemente es hacer un bosquejo de lo que encontramos. Nosotros quisimos ver si en los ensayos pivotales había demostrado que era un fármaco muy eficaz, con más del 90% de respuestas, y un fármaco muy seguro, que solo tenía unos warnings, que era un warning de, en casos especialmente predispuestos, a hacer trombosis, hacían trombosis. En casos especialmente predispuestos podían hacer toxicidad hepática. Y en algún caso, sobre todo en ratones, habían visto que podía hacer una fibrosis medular, ver si eso lo reflejábamos en la práctica clínica diaria. Ese artículo es un European Journal of Hematology del año 2015, en el que vimos que la tasa de respuesta era muy elevada. En los pivotales, esas diapos las he saltado porque si no, no iba a dar tiempo. En los pivotales se veía que la eficacia era de un 91,1%, o sea, prácticamente todos los pacientes responden si se usa en segunda línea 3 corticoides. Y en nuestros ensayos nos salió que el 88,8% sí que respondían. En la tablita que está en rojo vimos que, valorando las diversas variables, la edad, el sexo, el tener una cifra de plaquetas basal por encima de 20.000 o menos de 20.000, las enfermedades concomitantes, estar esplenectomizado o no, los resultados eran muy similares, que es lo mismo que se había visto en los ensayos. En este ensayo, en este estudio número 2, lo publicamos en una revista en International Journal of Hematology ya en el año 17, y fuimos un poco pioneros, porque ahora mismo sí que están muy de moda los análogos de la trombopoyetina en la fase de nuevo diagnóstico, hasta los 3 meses del diagnóstico, pero cuando lo publicamos para nada. Entonces eran pacientes que son una PTI persistente, que es aquella PTI que es desde 3 meses del diagnóstico al año, y el nuevo diagnóstico los 3 primeros meses. Se supone que la PTI al principio es la PTI que puede desaparecer sola. La PTI del niño tiene más tasas de remisiones espontáneas que obviamente que en el adulto, y a cambio de poder desaparecer sola, también es una PTI que responde muchísimo mejor a los tratamientos. En este estudio lo que vimos también son 30 pacientes de nuevo diagnóstico, y lo comparamos con la PTI persistente y la PTI crónica, y vimos que en la PTI de nuevo diagnóstico la tasa de respuesta era incluso mejor que en los otros grupos. El artículo número 3, el trombopag en PTI secundaria, pues evidentemente teníamos pacientes de cómo usar el trombopag en pacientes con PTI que estuviesen asociadas a enfermedades linfoproliferativas, a enfermedades inmunes y a enfermedades infecciosas, VIH, hepatitis C, hepatitis B, y vimos, por resumir mucho, los 44 pacientes vimos que la tasa de respuesta en esa PTI secundaria, cuando es a enfermedades inmunes o a enfermedades infecciosas, virus, es bastante elevada, pero desgraciadamente cuando está asociada a enfermedades neoplásicas es baja, porque fundamentalmente en cualquier PTI secundaria el outcome, el resultado de esa enfermedad va a depender sobre todo de la enfermedad de base. Y los linfoproliferativos, sobre todo según qué tipo de linfoproliferativos, según qué tipo de linfomas, pues tiene un pronóstico pues regular. Este artículo es el último que publicamos en el año 19, el trombopag, valorar si esto podía ser, ya que es un fármaco caro, ver si es útil, si es eficaz y sobre todo si es seguro en pacientes mayores de 65 años de edad. Al poco de publicar nuestro artículo vino el grupo italiano con una serie todavía mejor, y entonces nosotros lo publicamos estábamos publicando más o menos a la vez, y nosotros nos quedamos en el European y ellos hicieron un Blood. Nosotros publicamos 106 casos de PTI primaria, 39 casos de PTI secundaria. La respuesta plaquetar en los pivotales era 91, en nuestro ensayo de PTI crónica era 88, y aquí en los pacientes mayores, pues lógicamente era un poquito más baja, 76%, con 66% de respuestas completas, y en los casos de PTI primaria pues tenía muchísimo mejor respuesta, un 82% versus 59%. Básicamente porque evidentemente si adjuntas la edad a tener, por ejemplo, un linfoma, pues el pronóstico baja bastante. El artículo 5, ya acabamos, aquí empezó todo, simplemente es porque cómo surgió más o menos el embrión de hacer un grupo español de PTI, porque no existía como grupo dentro de la sociedad. Pues es que directamente con la ayuda, es el estudio de discontinuación, os pongo un poco en situación. En la PTI se supone que es una enfermedad en la que hay una destrucción periférica y hay un componente de trombopenia central, no se está produciendo bien plaquetas. ¿Qué se ha visto posteriormente con los años? Que el propio trombopag, que es un fármaco que incrementa la producción de plaquetas, que en principio solo incrementa la producción de plaquetas, se ha visto que incrementa la hematopoiesis trilineal. Al poco tiempo de aprobarse la indicación para PTI, se vio que podía ser útil en otras enfermedades inmunomediadas hematológicas como la plasia medular,
a una dosis mayor y a fecha de hoy un fármaco que en principio solo incrementa plaquetas mejora las 3 series en una aplasia medular. Y un fármaco que en teoría ya vemos que mejora las 3 series es un fármaco que inmunomodula, es un fármaco que consigue disminuir el título de anticuerpo. Un fármaco que incrementa plaquetas disminuye el título de anticuerpo en el organismo, por eso se está usando en fases tempranas. Pues todo esto que se está viendo ahora, nosotros, me voy a echar un poquito la badge, ¿no? La chapa de que ya lo veíamos venir, porque esto fue un artículo del año 2014, en el año 2014 ya publicamos en el AS del 2013, un ASTRAD con 8 pacientes fueron un ASTRAD, un póster en AS, y si os fijáis aquí veréis que son pacientes multirefractarios con muchísimas líneas de tratamiento en la que los datos, a ver, el gran problema que teníamos es que eran poquitos casos, pero eran pacientes que a lo mejor llevaban 5, 6, 7 líneas de tratamiento, casi todos esplenectomizados, casi todos con PTIs, como veis aquí, alguna tiene PTI de 40 años de evolución, el paciente 8, 480 meses desde el diagnóstico, que había recibido el tratamiento 1 o 3 meses, solo había recibido 1 o 3 meses, y casualmente una enfermedad que llevaba años con ella, que recibe un mes de tratamiento con un fármaco que estimula plaquetas, en un mes o 3 meses, era capaz de suspender el tratamiento por eficacia. O sea, eso era algo que evidentemente solo producir plaquetas no era. Luego hemos visto que lo que ya parecía que iba a ser, pues lo estamos viendo y poco a poco vamos a intentar buscar las bases biológicas para esto, pero a fecha de hoy todavía no tenemos datos suficientes. Este es el artículo, como tenemos 8 pacientes, hicimos un artículo ya con mayor grupo de pacientes, 260 pacientes, y esto ya participaron 50 centros españoles, lo publicamos en American Journal of Hematology cuando el American tenía bastante menos factor impacto que el British, y ahí dio el sorpaso, ahora que está tan de moda la palabra sorpaso, dio sorpaso el American. A fecha de hoy, pues este artículo está citado 84 veces, porque lo compró casi cada 2 semanas o así. En este artículo, con esta diapo es imposible leerla, pero como me la sé casi de memoria, este artículo recogimos 260 pacientes. No todos los pacientes habían conseguido respuesta completa. Cuando empezamos a discontinuar, vimos que solo se intentaba discontinuar, había habido un artículo previo a nosotros del grupo francés y solo se intentaba discontinuar los pacientes que habían alcanzado respuesta completa. Los que no alcanzaban respuesta completa no se intentaba. Y habían alcanzado respuesta completa 201. De esos 201, 121 pacientes mantuvieron el tratamiento los médicos porque en ficha técnica la discontinuación no se contemplaba salvo ciertas ocasiones de plaquetas por encima de 250.000. Y entonces 121 pacientes mantuvieron tratamiento. Se discontinuaron 80. Quitamos pacientes que potencialmente nos podían sesgar los resultados, que podían ser los pacientes con un seguimiento de menos de 6 meses, tenéis el cuadrito D. Los pacientes de nuevo diagnóstico o aquellos pacientes que habían recibido esplenectomía o rituximab en los últimos 6 meses también. Como esos eran posibles sesgos, los quitamos del estudio. Y de los 49 pacientes evaluables que tenemos ahí abajo, 26 pacientes no nos recayeron 23, al revés, nos recayeron 23 y mantuvieron una respuesta sustancial 26, 52% de respuesta. Esto que parece una cosa que sí que fue llamativa en su momento, se ha hecho a posteriori, esto se publicó en el 2015 en el American, 7 años más tarde, ahora sí que ya hay 3 prospectivos, un prospectivo del grupo italiano, el estudio STIT, un prospectivo de los franceses, el estudio STOP-AGO, y esta tasa de discontinuación con éxito, que es de un 55% más o menos, es una cifra que ahora se ha comprobado en 2 prospectivos 7 años más tarde que llevamos razón y que la discontinuación es posible, porque el fármaco inmunomodula. El último artículo, simplemente decir que también, como en el Trombopag y el Romiplostim, que son los 2 fármacos más habituales usados para la PTI, se actúan en el receptor de la trombopoietina, el CMPN, en sitios diferentes. El Romiplostim se actúa en la porción extramembranosa y en cambio el Trombopag y el Avatrombopag que viene ahora actúa en la porción transmembranosa. El paciente que no hubiese funcionado un análogo podía potencialmente funcionar el otro. Como resultados, decir que estos pacientes que se hacía el switch dependía por pérdida de eficacia, 25 pacientes en nuestra serie, 51 pacientes totales,
Pérdida de eficacia, preferencia del paciente, la fluctuación de la cifra de plaquetas o por efectos secundarios. Un seguimiento de estos pacientes hicimos de 13 meses y dependiendo de la causa del switching, del cambio de fármaco, era la eficacia mejor o peor del segundo fármaco del Trombopag. En los pacientes que había fracasado Romiplastin, esto es lo esencial del artículo, 2 pacientes de 9 se consiguió rescatar al paciente con el Trombopag, y eso que el Trombopag, las dosis aprobadas para PTI son bastante bajas en comparación a las que están aprobadas, por ejemplo, para anemia plástica. Y luego, es decir, que cuando el paciente es cambiado por preferencia del paciente o fluctuación de la cifra de plaquetas o efectos secundarios, pues evidentemente el paciente que había funcionado en un tratamiento funcionaba al otro. Decir que, muy brevemente, que los pasos que hemos hecho después de todas estas publicaciones es hacer unas guías del año 21, que vamos a actualizarlas ahora. Hicimos un grupo europeo. Esto yo siempre digo que es como un poquito como los yanquis, que los padres fundadores, pues nosotros somos los 9 miembros fundadores, pues yo tuve la suerte de participar allí, junto con la doctora Lozano de Murcia, somos los únicos españoles. Y contaros que hemos hecho una propuesta de protocolo de Uruproman, que es el líder del grupo internacional, y yo, que es el protocolo que estamos usando en mi centro, en Burgos, y en una revista de Advances in Therapy, que es una revista Open Review. Y lo último es que ya dentro de lo que es el grupo europeo vamos a hacer un congreso europeo, Dios mediante, en Burgos el 20-21 de octubre. Lo haremos híbrido porque antes era el COVID y ahora empieza a ser el monkeypox. No sabemos así si se te van poniendo trabas para poder hacer algo. Y nada, muchas gracias, que en Burgos estáis bienvenidos todos y a ver si el próximo congreso de enfermedades raras o así te vienes para Burgos. Siento también haber tardado porque esto estaba preparado para haber ido más rápido, pero... Bueno, por resumir, por ser breve, la pregunta es, siempre hemos pensado que una infección tenía mucho que ver con el desarrollo de una PTI. ¿Cuál es tu opinión en eso? ¿Eso se ha de investigar, se ha de profundizar más en ese camino? Pues bueno, a ver, la infección, aquí los grandes listos de la PTI dicen que probablemente son 2 enfermedades diferentes, la PTI de la infancia y la PTI del adulto. En la PTI de la infancia sí que es una PTI, es una trombopenia muy mediada, con un antecedente inmediato claro, que muchas veces es una viriasis, el niño viene con mocos y casualmente un mes más tarde o 15 días más tarde debuta con una trombopenia en un niño que no tenía antecedentes familiares, que se ha descartado trombopenias congénitas, etc. En el adulto no está tan claro que los virus estén directamente involucrados, si lo están, esto no es un Steinberg lo que está mediado, eso está claro. Y estamos en ello, no se sabe muy bien. Probablemente los virus puedan tener un papel. Lo sí estamos haciendo dentro del grupo español, hemos hecho un documento de consenso de PTI COVID porque sabemos que los virus potencialmente pueden estar involucrados. Entonces lo que hemos visto es cómo han ido nuestros pacientes con PTI, lo vamos a publicar en breve, como lo hemos hecho con el grupo Luzan 5 y cómo han ido nuestros pacientes con PTI, si ha habido más incidencia de PTI, los pacientes ya diagnosticados de PTI, cómo han ido. Y luego, pues, las 100.000 historias que se han visto, la vacunación se involucraba más desencadenamiento de PTI. La realidad, por resumir, es que el paciente con PTI no ha ido peor, no se han desencadenado muchos más casos de PTI, mira que ha habido COVID, tampoco hemos visto una exageración, un aumento de la incidencia brutal, y los pacientes con vacunaciones que potencialmente podrían ser un desencadenante también de PTI, no hemos visto tampoco un incremento con ninguna de las vacunas. Mira que la de AstraZeneca ha dado guerra a la pobre. Pues tampoco lo hemos visto. O sea, me refiero que... Bueno, pero el tema o el interés podría ser la hipótesis de que esa infección deteriore la inmunidad innata o la cambie para
que se produzca esa alteración inmune que genera la destrucción plaquetaria, ¿sería un camino a investigar o no? A ver, que pueda estar alterada la inmunidad, sabemos que está alterada, no sabemos si estrictamente es por virus. Lo sí sabemos que está alterada, hay una inversión de la inmunidad TH1 por la TH2, la TH17 está alterada, existen, sobre todo están muy involucrados, y eso lo están investigando prácticamente todos los grupos, el papel de los T reguladores, los CD4, CD25, CD127 positivos. Pero no solo es eso, o sea, esto parecía muy fácil porque, por ejemplo, John Semple en Canadá, que ahora está en Suecia, en Lund, pues se ha pasado la vida mirando que si los T reguladores iban a ser la clave. Y después de mirar los T reguladores en ratones, porque él es un investigador translacional, pues después de verlo en ratones, pues no lo puede reproducir igual en humanos. Entonces, yo te tengo que decir que sí, pero es bastante más complejo que todo eso, porque ahora mismo, si fuese tan fácil como eso, ¿qué pinta el complemento? ¿Qué pinta la inmunidad celular a la vez que la humoral? ¿Qué pinta una enfermedad en la que la producción plaquetaria está descendida, incluso con niveles de trombopoyetina? Ayer di una charla en Gijón y me preguntaban, entonces la trombopoyetina es como la EPO. Pues es que aquí, en esta enfermedad, da igual los niveles de trombopoyetina que tengas, que en principio hemos visto que los pacientes con mucha trombopoyetina sérica son capaces de responder a los análogos prácticamente igual que los que la tienen baja. En los mielodisplásicos se supone que si la EPO está muy alta, tú ya no le tienes que dar más EPO porque no va a funcionar. Pues aquí todavía nadie ha demostrado que la trombopoyetina no funcione, incluso en los que tienen niveles de TPO altas, con lo que se pensaba antes que era fácil, porque en los niños es diferente, de que hay un virus y luego hay una trombopenia, en los adultos esto se está poniendo muy interesante, muy complicado. Pues mucho que investigar. Gracias. Estamos en ello. Antes que me quedaba apenas con ganas de contarlo, que es que tenemos 2 estudios, aparte del Dorfao, hemos mandado y nos han cogido en la EJA un estudio de refractariedad usando NGS con 109 genes, que lo ha hecho Joaquín Martínez en el 12 de octubre, intentando ver lo que solo hacen hasta ahora los grupos asiáticos, que es intentar ver factores predictores de respuesta a un fármaco, porque a fecha de hoy la PTI se trata de forma empírica y no sabemos si un paciente va a responder a este fármaco o no. Eso que pasa en la PTI prácticamente pasa en cualquier enfermedad, que tú no sabes si va a responder o no. Pues yo qué sé, tú le pones ruso y sabes que le va a ir bastante bien para el bazo, pero hay gente que le va mejor, hay gente que peor, hay gente que enseguida le bajan las plaquetas. Pues esto es igual. Vamos a intentar ver viendo eso, y nosotros hemos visto 13 SNPs, 13 variantes de ADN que nadie había descrito anteriormente relacionadas con la PTI, y 4 no relacionadas con nada y otras relacionadas con cáncer, con lo que la relación entre lo inmune, que te parecía muy inmune, por si acaso hemos mirado también las vías. Joaquín insistió en mirar las vías de los genes de la displasia, que si el TET2 y tal, pues no nos ha salido ninguna variante de ADN en eso, pero aquí veremos a ver cómo queda todo al final en 10 años más. Ya está. ¿Ya? Eso es todo, nadie más. Allí tienen una... Perdón. Hola, buenas. A ver, pues mi hijo debutó con trombocitopenia el pasado 1 de marzo y es refractario al tratamiento con prednisona. Le han dado desde el 1 de marzo como 4 series de prednisona y la verdad que la vez que más plaquetas tuvo fue el primer día y luego siempre ha bajado, y es secundaria a artritis reumatoide infantil. Entonces andamos un poco locos como padres porque desde reumatología nos dicen que no están cruzadas, y desde hematología nos dicen que están cruzadas y que siguiendo el tratamiento para la artritis juvenil, que la trombocitopenia que mejorar. Mejorará por sí sola, pero claro, vemos al niño lleno de moratones y estamos un poco asustados porque desde que se la diagnosticaron siempre ha rondado sobre 5 o 7.000. Son pocas. ¿Qué edad tiene el niño? 14 años recién 14 cumplidos. Y entonces, anda un poco revuelto en todo el tema sistema inmune. También le han salido calproteína en heces. calprotectina. Eso, perdón. Y de antecedentes tenemos mi suegra, que tiene espondilitis anquilosante y... HLA-27 positiva, ¿no? Ay, perdón. Que es un caso
Andamos mal el tiempo, es que vamos muy mal. Y me dice las... Ah, vale, vale, pues venga. Pues ahora me siento con ella y ya está. Doctor González, le dejo esto.